Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles un cuento de John Cheever. Como saben, la semana pasada estuve comentando mi lectura o mi primera aproximación a los diarios de John Cheever. John Cheever es un escritor extraordinario, lo leí hace años por primera vez y bueno, me conseguí sus cuentos completos, me leí los cuentos en varios meses que estuve muy pegado. Y quedé también muy impresionado con dos o tres cuentos suyos. Uno de ellos es El marido rural, un cuento que probablemente, bueno, es considerado como uno de los mejores cuentos de Cheever. Bueno, Harold Bloom dice que es el mejor cuento que ha escrito Cheever. Eh, y Fresán dice que lo lee 6 7 veces al año. Un cuento que no entiende cómo pudo escribirlo, cómo se le pudo ocurrir a Cheever. Y luego hay otro cuento popular, muy popular, que es El nadador, ¿no? Popular ya no solo por el cuento, sino también por la película protagonizada por Burt Lancaster, una película que se rodó en el año 68, que además Cheever participó en la grabación. Estuvo tomando whisky durante toda la grabación de una de las fiestas que se escenifica en la película y que está también, forma parte importante de la trama del relato. Y pues ahí estuvo Chivero también, ¿no? Aparece en un pequeño momento de la grabación. Eh, en fin, el nadador, como el marido rural, como la monstruosa radio, son cuentos clásicos, ¿no? Son piezas que ya han quedado para siempre, ¿no? Inmortalizadas por este gran escritor John Cheever, que algunos consideran un escritor de la literatura norteamericana de segundo orden, por debajo de piezas fundamentales de esa literatura como lo son Hemingway, Fitzgerald y Faulkner. Pero bueno, estas categorizaciones son odiosas, son bastante subjetivas, cada uno tiene su conexión con los escritores. Yo realmente los he disfrutado a todos ellos. Igual que Cheever, tengo una debilidad muy pronunciada por la literatura de Fitzgerald, que sin embargo para otros fue un escritor que no terminó de explotar, que tiene el Gran Gatsby y poco más que eso, que fue una gran promesa. Otros tienen una militancia por Hemingway y hay pues los grandes, digamos, devotos de Faulkner, ¿no? Y también hay quienes como yo pues disfruta de todos ellos, ¿no? ¿Para qué hay que ponerse en el, digamos, ponerse en la cola de alguno de ellos? Se pueden disfrutar a todos, no... La literatura no es como una pelea de bandos, ¿no? Es más bien una especie como de gran banquete. Siendo Fitzgerald un escritor con una sensibilidad que me toca muy en especial y quizá por eso también me gusta mucho Cheever, ¿no? Porque tienen esta cosa oscura pero también luminosa, ¿no? Y esta inubicación dentro de un mundo de luces, de lujo, ¿no? De glamour. ¿M? Sin embargo, en ese mundo ellos están siempre en una especie de sombra, ¿no? No son felices, no son capaces de la felicidad, ¿no? Solamente la tocan por momentos muy precisos, pero en general siempre están moviéndose eh, por la fuerza de la perturbación, ¿no? Y esto es algo que le pasa, ¿no? A Cheever, le pasa también a, a Fitzgerald, ¿no? Y es lo que le pasa al protagonista de este cuento del nadador, a Ned Marrill, ¿no? Ned Marrill es un tipo bueno, que se encuentra en la piscina de los Westerhazy y decide, mirando el paisaje, viendo que su casa está muy a lo lejos, ve que hay una serie de piscinas en las distintas casas del condado y decide
llevar a cabo una idea bastante extravagante, que es cruzar todo el condado, pero no por un camino, sino por las piscinas, ¿no? Es decir, ir entrando en los jardines de los vecinos, ir nadando cada una de las piscinas hasta dibujar un río que una la casa de los Wasterhazy con la casa de los Marrell, su casa. ¿Mm? En su casa, en teoría, están sus hijas y él va a hacer este camino para encontrarse con la familia, ¿no? Bien, el camino, como todo buen cuento, no es satisfactorio, ¿no? Es un camino lleno de obstáculos. La ruta se va complicando, se va desfigurando el sueño de Ned, su gran visión, y también se va desfigurando el propio Ned, ¿no? La concepción del tiempo se convierte en algo ambiguo. No sabemos bien ya si Ned está en sus cabales o no está en sus cabales. El alcohol corre por sus venas. El tiempo cambia, ¿no? De pronto el relato empieza en un domingo a mediados del verano y termina en una suerte de temporal invernal casi, u otoñal, que también le da un enorme valor simbólico al clima del relato, ¿no? Porque el clima del relato va cambiando y también ese cambio nos va generando repercusiones en nuestra manera de ver la peripecia que está viviendo este personaje, ¿no? En los diarios de John Cheever, lo vimos el otro día, pueden recurrir a ese video. Leí algunas entradas que son justamente las entradas que están cerca de la concepción y de la escritura y la publicación de este cuento El Nadador, ¿no? Entonces él ahí dice que ve a Ned como un Narciso, pero no quiere escribir bien la historia de Narciso a través de Ned, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta cuestión. ¿Por qué? Porque además Cheever era una persona que tenía muy en cuenta la mitología griega, ¿no? Los mitos griegos, los personajes de la literatura clásica griega están en su literatura, ¿no? Él va haciendo, digamos, retratos de la sociedad contemporánea norteamericana, la sociedad en la que él vivía, pero el trasfondo siempre nos remite a algún mito, ¿no? Y en este caso hay dos mitos que podemos analizar para acompañar la lectura del nadador, ¿no? Por un lado está la Odisea de Homero y por otro lado está el mito de Narciso, que yo he rescatado del libro Los mitos griegos de Robert Grafe, un libro recomendadísimo porque es un libro que ya nunca vas a dejar de... al que nunca vas a dejar de recurrir, porque realmente ahí están los mitos muy bien explicados. Ya no solo la historia del mito, sino también su génesis en la situación social en la que estos mitos aparecieron, ¿no? Esa parte no la vamos a, digamos que no la vamos a analizar ahora, no es de lo que va el video. En este video lo único que me gustaría es dejar estos dos complementos, tanto el mito de Narciso como el de la liberación de Ulises de los brazos de su amante Calipso, ¿no? Que lo deja por fin marcharse y seguir con su camino hacia Ítaca para reencontrarse con su familia. Vamos a ver que ambos mitos tienen, digamos que nos pueden servir para entender qué hay detrás del relato del nadador, ¿no? Yo creo que el nadador por sí solo se sostiene, pero si ya somos un poco frikis, podríamos acompañar la lectura, uno, con los diarios, sobre todo con la parte dedicada a los años 60, que son los años en los que Cheever no solo escribe El nadador, sino que también vive una crisis de edad bastante fuerte, ¿no?
y tiene unos problemas que se van, digamos, agudizando con el alcohol y con la homosexualidad, que quedan también, digamos, traslucidos aquí en este relato, ¿no? Entonces podríamos acompañar con los diarios de Don Cheever, los años 60 sobre todo, podríamos acompañarlo con el pasaje del canto número 5, si no me equivoco, de la Odisea de Homero, en el que Calipso permite a Ulises seguir su camino. Y podríamos también acompañarlo, ¿por qué no?, de el mito de Narciso, reproducido por Robert Graves en su libro Los mitos griegos, ¿no? Bien, los diarios ya los hemos comentado en el video anterior, y ahora voy a ir directo primero al mito de Narciso y luego brevemente a la Odisea, y con ello ya disparamos el relato para que ustedes lo lean y también den su interpretación, ¿no? En el mito de Narciso, dice Grave, ¿no? Narciso era Tespio, hijo de la ninfa azul Liríope, a la que el dios fluvial Cefiso había envuelto una vez con los remolinos de sus corrientes y luego violado, ¿no? Este origen siempre, muchos de los dioses del Olimpo nacen de una violación, ¿no? El vidente Tiresias le dijo a Liríope, la primera persona que le consultó: Narciso podrá vivir muchos años en condición de que nunca se conozca a sí mismo, ¿no? La condición de que Narciso no muera es que no se conozca a sí mismo, ¿no? En el relato del nadador, cuando Ned descubre o se da cuenta de su verdadera realidad, de su situación real, entonces se convierte en un personaje tremendamente vulnerable, ¿no? Aquí hay algo ya también. Cualquiera podía haberse enamorado justificadamente de Narciso, incluso cuando era niño. Con 16 años su camino estaba sembrado de amantes de ambos sexos cruelmente rechazados, o sea, él rechazaba a todos. Tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza, ¿no? Esto me remite a esta frase que dice, ¿no? Se desprendió del suéter que le colgaba de los hombros. Este es Ned cuando ya decide empezar su travesía por las piscinas del condado, y se tiró de cabeza a la piscina. Ned sentía un inexplicable desprecio por los hombres que no se tiran de cabeza. Nadó a crawl, pero de forma poco organizada, respirando unas veces con cada brazada y otras solo en la cuarta, y sin dejar de contar de manera casi subconsciente el 1-2, 1-2 del movimiento de los pies. No era un estilo muy apropiado para largas distancias, pero la utilización doméstica de la natación ha grabado ese deporte con ciertas costumbres, y en la parte del mundo donde habitaba Ned, el crawl era lo habitual. Sentirse abrazado y sostenido por el agua verde y cristalina, más que un placer, suponía la vuelta a un estado normal de las cosas, y a Ned le hubiese gustado nadar sin bañador, pero eso no resultaba posible debido a la naturaleza de su proyecto, ¿no? Entonces seguimos con el mito de Narciso, ¿no? Entre estos amantes, estas personas que digamos, sucumbían a la belleza de Narciso, estaba la ninfa Eco, ¿no? Vamos a ver que las mujeres, o la imagen de la mujer que nos va a dejar el arco narrativo del cuento de Cheever, va a contraponer estas dos imágenes, o tres imágenes femeninas, ¿no? Por un lado Calipso, por otro lado Eco y por otro lado Penélope, ¿no? Entonces vamos a ver las características de Eco. Entre estos amantes estaba la ninfa Eco, que ya no podía hacer uso de su voz excepto para repetir tontamente los gritos de otros. Fíjense que Lucinda, que es la mujer de Ned, la esposa de Ned, repite
tontamente los gritos de los otros al inicio del relato, ¿no? Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite anoche bebí demasiado, todo el mundo repite, ¿no? Lo susurraban los feligreses al salir de la iglesia, se oía de labios del mismo párroco mientras se despojaba de la sotana en la sacristía, así como en los campos de golf y en las pistas de tenis y también en la reserva natural, donde el jefe del grupo, Audubon, sufría los efectos de una terrible resaca. Bebí demasiado, decía Donald Westerhazy. ¿Y qué dice Lucinda? Pues repite tontamente lo que dicen los demás. Todos bebimos demasiado, decía Lucinda Merrill, ¿no? Entonces Lucinda Merrill es, por un lado, Eco y por otro lado es Penélope, ¿no? ¿Por qué? Porque Ned a este río de piscinas le llama el río Lucinda en homenaje a su mujer, ¿no? Y además va a regresar a casa a través de esta ruta, ¿no? Entonces ahí vemos que él ha construido a esta Lucinda con tres referencias. Una, su mujer real, ¿no? Con la que tiene grandes conflictos, eso queda bastante claro en los diarios. Por otro lado, Penélope, como esa añoranza de esa mujer del pasado. Y por otro lado, Eco, ¿no? Esa mujer que repite tontamente los gritos de los otros y que además, por el amor que le tiene a Narciso, lo pierde todo y solo le queda la voz, ¿no? Bien, hay una relación de tirantez entre Narciso y Eco, ¿no? Eco la rechaza, ¿no? Perdón, Narciso la rechaza, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, ¿no? Juntémonos aquí, repitió Eco, y salió corriendo alegremente del lugar en que se ocultaba para abrazar a Narciso, pero él la apartó bruscamente y se alejó. Prefiero morir antes de acostarme contigo, Pero Narciso se había marchado y ella pasó el resto de su vida en cañadas solitarias, ¿no? Y fíjense aquí cómo hay un momento en el que Lucinda dice, ¿no? Fíjense que aquí hay una escena que es pintado a este trozo, ¿no? Sentirse abrazado y sostenido por el agua verde y cristalina más que un placer suponía la vuelta a un estado de cosas. Y a Ned le hubiese bastado nadar sin bañador, pero eso no resultaba posible debido a la naturaleza de su proyecto. No iba a entrar en las casas de los demás, no iba a entrar desnudo. Salió a pulso de la piscina por el otro extremo, nunca usaba la escalería, ¿no? Sinónimo de su fortaleza, y comenzó a cruzar el césped. Cuando Lucinda le preguntó que a dónde iba, respondió que iba a ir nadando hasta casa, ¿no? Entonces ahí está la pregunta y dice, ¿no? Y en el mito de Narciso es, pero Narciso se había marchado y ella pasó el resto de su vida en cañadas solitarias. Él se va, Ned se va y deja ahí a Lucinda, ¿no? A Lucinda o a su voz. Eso hasta el final del relato no lo vamos a saber del todo. Un día Narciso mandó una espada a Aminias, su pretendiente más persistente, en honor del cual recibió su nombre el río Aminias, un tributario de Elisón que desemboca en el Alfeo. Aminias se mató por ella en el umbral de Narciso, implorando a los dioses que vengaran su muerte. Artemis escuchó la súplica e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó que pudiera consumar su amor. En Donacón, Tespia, llegó Narciso a un arroyo claro como la plata y nunca perturbado por ganado, pájaros o fieras, ni siquiera por las ramas dobladas de los árboles que le daban sombra. Cuando agotado se inclinó sobre la herbosa orilla para saciar su sed, se enamoró de su propio reflejo, ¿no? Y esto es el autoconocimiento, ¿no? Al principio intentó abrazar y besar al hermoso joven que tenía enfrente, pero al poco se dio cuenta de que era él mismo, y permaneció tumbado y embelesado hora tras hora,
¿Cómo podía soportar el hecho de poseer y no poseer al mismo tiempo? Esta pregunta, que es la pregunta del conflicto de Narciso, es desde luego el tremendo conflicto que tiene Ned, ¿no? Este viaje que de alguna manera es la confirmación de su juventud, de su lozanía, de su fuerza, de su popularidad, es al mismo tiempo el autoconocimiento, la agonía, la tristeza, la desolación de ver quién es realmente o en quién se ha convertido, ¿no? El dolor le consumía, pero se regocijaba en su tormento, sabiendo al menos que su otro yo siempre le sería fiel, pasara lo que pasara, ¿no? Hay que decir que en los diarios también Cheever habla a veces de un tal X, y ese X es él mismo, ¿no? Hay como una cosa dialógica, eh, conflictiva entre Cheever y la persona que Cheever ve de sí mismo, ¿no? Su propio reflejo al que llama X por momentos en su diario, ¿no? Así que bueno, aquí está este mito de Narciso, que bueno, se sigue desarrollando en el libro de Robert Grafe, y también podemos encontrar algunos pasajes interesantes en el Metamorfosis de Ovidio. Pero vamos a la Odisea, ¿no? Para ver esa otra capa mítica que tiene este relato, y luego ya lo que queda es nuestra propia interpretación del cuento de Cheever, ¿no? Que ya les digo, estos tres textos juntos nos puede dar pues ideas o poder hacer más sugerente el cuento de Cheever, que ya lo es por sí solo, ¿no? Infeliz, dice Calipso en el canto quinto de la Odisea, no me llores ya más, no consumas tu vida de ese modo, estoy pronta a dejarte partir. Anda, corta con el hacha de bronce unos largos maderos, ensambla una balsa espaciosa con una toldilla que pueda conducirte a través del océano brumoso. Yo dentro cargaré con el agua manjares y vino rojizo que te sacien el gusto y el hambre te quiten. Vestidos te pondré y enviaré por detrás una brisa ligera, porque llegues sin daño a tu patria, si así lo quisieren las deidades que habitan los anchos espacios del cielo, en pensar superiores a mí y en cumplir lo pensado. Entonces aquí es bien curioso también, porque justamente ya después de que Calipso le da permiso para que se vaya, ya vete, ya no llores más, le dice. Otra vez, ¿no? Esta inubicación de Ulises en un lugar tan maravilloso como es la cueva de Calipso, ¿no? Una mujer guapísima, tiene todo Ulises, la comida, la inmortalidad, esa misma inmortalidad que pierde Narciso cuando se conoce a sí mismo, cuando ve su reflejo, pues él renuncia a esa inmortalidad porque quiere volver a casa, ¿no? Entonces Calipso le deja irse a casa. Pero antes de eso, en la noche tienen un banquete que nos puede explicar por qué en la casa de los Westerhazy todos tienen tanta resaca ese domingo de verano, ¿no? Tomó asiento Ulises allí sobre el mismo sillón poco antes ocupado por Hermes. La ninfa sirvió toda especie de manjares y vinos que gustan los hombres mortales. Se sentó frente al héroe ella misma después, le pusieron ambrosía delante las hierbas y líquido néctar, y lanzaron sus manos los dos al yantar preparado. Cuando hubieron saciado el placer de comidas y bebidas, el silencio Calipso rompió, ¿no? Y bueno, aquí le dice, ¿no? Y le vuelve a decir, le advierte además una cosa muy interesante, ¿no? ¿De verdad tiene prisa en partirte el país de tus padres y volver a tu hogar? Marcha pues, pese a todo en buen hora, mas si ver en tu mente pudieses los males que antes de encontrarte en la patria te hará soportar el destino, seguirías a mi lado guardando conmigo estas casas, inmortal para siempre, por mucho que estés deseando ver de nuevo a la esposa en que piensas un día tras otro. Comparada con ella, de cierto, inferior no me hallo, ni en presencia ni en cuerpo, que nunca mujeres mortales en belleza ni en talla igualarse han podido a las diosas,
¿no? Entonces ahí Ulises le pide perdón, ¿no? A Calipso, lo siento, pero igual me voy, le dice, ¿no? Y empieza pues este camino terrible de Ulises, este último viaje, este último naufragio, en el que además es curioso porque Ulises tiene que nadar. La balsa se rompe y él tiene que probar que es un buen nadador también, ¿no? Lo cual también tiene pues otra cosa otra referencia que nos lleva al texto de Cheever, ¿no? Para terminar con este pequeño comentario que hago de este cuento que hemos leído en el taller de los jueves, ahí en Teresa Pamias, y que nos sirve también para ver cómo el uso del narrador externo, ¿no? Vamos a ver el final, ¿no? Cómo termina este relato, ¿no? Cuando dice... era probablemente la primera vez que lloraba en toda su vida de adulto, ¿no? Cuando ya ha pasado todas las piscinas y se da cuenta, pues que ya nada es lo que era, ¿no? Y que su vida no es lo que él pensaba que era, ¿no? Su propio reflejo le ha desengañado, ¿no? Y desde luego la primera vez en su vida que se sentía tan desdichado, con tanto frío, tan cansado y tan desconcertado. No entendía los malos modos del barman, ni el mal humor de un amante que se había arrastrado hasta él de rodillas y le había mojado el pantalón con sus lágrimas, ¿no? Pensemos en Narciso, ¿no? Todas estas mujeres se le tiran encima y él no quiere nada, ¿no? Había nadado demasiado, ¿no? Había pasado demasiado tiempo bajo el agua y tenía irritadas la nariz y la garganta. Necesitaba una copa, necesitaba compañía y ponerse ropa limpia y seca. Y aunque podría haberse encaminado directamente hacia su casa por la carretera, se fue a la piscina de los Gilmartin. Allí por primera vez en su vida no se tiró, sino que descendió los escalones hasta el agua helada y nadó dando unas renqueantes brazadas de costado que quizá había aprendido en su adolescencia. Camino de casa de los Clay se tambaleó a causa del cansancio. Y una vez en la piscina tuvo que detenerse una y otra vez mientras nadaba para sujetarse con la mano en el borde y descansar, ¿no? Este cansancio que tiene que ver con el cansancio de Narciso también, ¿no? Y también con el nado agónico de Ulises, ¿no? Cuando deja la isla, la cueva de Calipso. Trepó por la escalerilla y se preguntó si le quedaban fuerzas para llegar a casa. Había cumplido su deseo, había nadado a través del condado, pero estaba tan embotado por la fatiga que su triunfo carecía de sentido. Encorvado, agarrándose a los pilares de la entrada en busca de apoyo, Ned torció por el sendero de grava de su propia casa. Aquí voy a dejar esta lectura para que el final, que es que es simplemente un párrafo más, lo lean quienes no han leído este cuento y lo podamos comentar en los comentarios de este video. Muchas gracias y seguimos la próxima semana.